Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia, con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Cristo estoy perdido, mas con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En Él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi Tú eres mi fuerza, oh Castillo y mi salvación. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la creación, omnipotente Dios. En Él encuentro salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Castillo y mi salvación. Tú eres mi fuerza, oh Dios. Cristo Jesús, mi Salvador. Castillo y mi salvación. Castillo fuerte es nuestro Dios, Defensa y buen escudo. Muchas bendiciones para todos. Gracias nuevamente por conectarse una vez más para llevar adelante esta breve reflexión. Saludamos a todos y le volvemos a recordar, como lo hacemos casi en la mayoría de nuestras reflexiones, decirle que estamos orando por ustedes. Vamos a reflexionar en este día a través de la palabra del Señor. Y la reflexión que quiero llevar adelante en este día le he puesto por título Puesto a prueba.
Y esta reflexión está basada en el libro de Job, capítulo número 1, capítulo 2 y capítulo 3. Solamente vamos a leer algunos versículos. Yo dije anteriormente de que cuando hablamos de sufrimiento es imposible no hablar de Job, ya que es un hombre que a través de su sufrimiento nos deja una gran enseñanza y reflexión para todos. Vamos a leer entonces el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, solo algunos versículos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto, recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, justamente cuando hablamos del sufrimiento de Job, surge la pregunta básica en todos nosotros, es cómo un hombre bueno puede sufrir tanto. Así que esa es la pregunta básica. Así que entonces debemos entender que cualquier persona de fe debe luchar pues contra lo malo que muchas veces viene sobre nuestra vida. Porque el libro de Job nos da un relato de un hombre justo que respondió fielmente ante las pruebas difíciles. La experiencia de Job nos invita a meditar y nos trae algunas preguntas un poco difíciles. La experiencia de Job en su sufrimiento nos invitan a hacer esas preguntas difíciles de las causas del sufrimiento, la fragilidad de la existencia humana y las razones que debemos tener para confiar en Dios incluso en medio de la dificultad. Así que a lo largo de todas las pruebas que Job pasó, él retuvo su integridad, su confianza en Dios, incluso cuando alguien más le sugirió, como su esposa, diciéndole maldice a Dios y muérete, o aún retienes tu integridad. Sin embargo, él respondió de una manera sabia. Así que ya que todos nosotros en un momento dado nos podemos sentir muchas veces identificados con el sufrimiento de Job, y entonces este libro nos da un análisis conmovedor y también surgen ciertas preguntas en el sufrimiento. Así que vemos en el libro de Job una persona íntegra y también la verdad de la buena vida que Job llevaba. No era un varón perfecto, pero sí era un hombre intachable y digno de imitar. Era conocido por su riqueza y también por poseer y ser una persona íntegra. La Biblia dice que tenía 10 hijos y una esposa, y todos vivían en armonía. Ahora, cuando hablamos del capítulo 1, del versículo 6 al 12, este libro nos relata la conversación que hubo entre Dios y Satanás. Y después de este diálogo entre Dios y Satanás se desata unas miserias y enfermedades sobre la vida de Job. Dios sabe
que Satanás es terrible. Él lo conoce mejor que nadie. Sin embargo, Dios le pregunta a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando comenzamos a analizar desde este versículo en adelante, nosotros podemos aprender a través del libro de Job, en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, podemos aprender 7 lecciones sobre lo que es el sufrimiento. El primer punto de las 7 lecciones que aprendemos del libro de Job es: nuestra vida siempre está en las manos de Dios. Nuestro gozo, debemos recordar, es un regalo de Dios. Y nuestro sufrimiento es una dádiva de Dios, aun cuando no podamos entender por lo que estamos atravesando. Recuerde que Satanás no puede hablar hasta que Dios no le dirija la palabra o la autorice a hablar. En otras palabras, Dios está en control siempre de todo, y aún nuestra vida está en las manos de Dios. Satanás en este diálogo le dice a Dios que Job es fiel a Dios porque él siempre lo bendice materialmente. Satanás estaba diciendo entonces, y le estaba dando a entender a Dios, que Dios no era tan importante como él dice que es, y que no es tan glorioso como dice ser. Recuerde también, nuestra vida está en las manos de Dios, y Satanás no podrá tocarnos a menos que Dios se lo permita. El segundo punto: la gloria de Dios es más importante que nuestra comodidad. En este libro nos demuestra que el único lugar donde podemos estar verdaderamente cómodos y contentos es en medio de la voluntad de Dios, aun que pasemos por sufrimiento. En una sola tarde, Job pasó de ser el hombre más dichoso del mundo a ser el hombre más desdichado, de tenerlo todo a perderlo todo y sin poder a quien echarle la culpa. Tercero, no siempre podemos explicar el sufrimiento humano. Job era un hombre justo, no podía pensar en algo que haya causado tal sufrimiento de Job. Eso debiera provocar en nosotros humildad y gracia para con los que sufren. Al final, no necesitamos conocer el por qué sufrimos si nosotros conocemos a aquel que nos sostiene en medio del sufrimiento, que es nuestro Dios. En cuarto lugar, nuestra reacción ante el dolor es más importante que el dolor mismo. En el capítulo 1, versículo 20 y 22, vemos cómo Job reacciona ante tal sufrimiento. Es decir, tiene una reacción intachable, Job, en medio del sufrimiento. Reacciona con una actitud de adoración. Imagínese la sonrisa en el rostro de Dios cuando Satanás y sus demonios también pueden conocer el corazón de Job por medio de su actitud de adoración en medio del sufrimiento. Así que Job es un hombre especial. Él sabiamente no habla de inmediato, sino que dice que Job se levantó en silencio, pensando sus ideas, y rasgó su manto y también su cabeza la rasuró, mostrando el duelo y el dolor que sentía. Y sigue diciendo este versículo que luego se postró en tierra, manteniendo su compostura y derramando su alma en adoración delante de Dios. El sufrimiento puede sacar lo peor de nosotros, pero también el sufrimiento puede sacar lo mejor de nosotros. El sufrimiento debemos entender que saca lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. Hasta este punto, Job hasta aquí no había sufrido todavía todo lo que le esperaba,
no era el final de su sufrimiento, porque en el capítulo 2 vemos que también Job, sumado ya al sufrimiento, se llena de llaga desde la planta del pie hasta la cabeza. Así que es difícil de imaginárselo, pero la forma en que Dios trabaja en nuestra vida, debemos entender que no son las formas nuestras. Dios hasta aquí no había terminado con Job, ni con nosotros todavía Dios ha terminado. Dios está tratando todavía con nuestra vida y Él seguirá trabajando en medio de nuestra vida hasta que vayamos a su presencia o el Señor venga a buscarnos. Así que Dios quería a través de este trato que no hubiera ni un rastro de duda en cuanto a Job y que también él pudiera conocer cuán glorioso es el Señor. Y también Job tenía que demostrar cuán enamorado y sometido estaba a la voluntad de Dios en medio de este sufrimiento. En quinto lugar, pasar la prueba no significa que el sufrimiento va a terminar. Así como el dolor, no necesariamente el dolor o el sufrimiento de Job estaba relacionado con algún pecado, así tampoco el pasar las pruebas significa que ya estamos libres de aflicción. Dios muchas veces nos pasa por el fuego lentamente para que terminemos mejor, tengamos un mejor carácter. Así que por dentro Dios está trabajando y quedaremos a través de la prueba y el sufrimiento, quedaremos mejor que nunca delante del Señor. Es por eso que estamos llamados a permanecer firmes en medio de la crisis. Y eso lo declara el apóstol Pedro en el 1 de Pedro capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice el apóstol: al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que el texto en el capítulo 2 nos muestra que la mujer de Job sobrevivió a la primera prueba. Pero en esta segunda ocasión, al ver que todavía Dios no había terminado y seguía el sufrimiento de Job y Dios estaba callado, ella no soportó más a todo este dolor que Job sentía. Ahora ella le iba a añadir a Job más dolor, hablando de una manera y blasfemando contra Dios. Cuando en el capítulo 2, versículo 9, le dice la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Alguien se preguntó una vez por qué sobrevivió la mujer de Job por el resto de sus hijos que murieron. Y alguien dijo que ella sobrevivió porque es posible que haya sido para incrementar el dolor y el sufrimiento de Job, ya sea por medio de su reproche o por su lamento sobre todo lo que había perdido. Dios quería tratar de una manera particular en la vida de Job. Y en sexto lugar, pongamos mucho cuidado a nuestras palabras en medio de la prueba. Tengamos cuidado de lo que nosotros decimos o expresamos en medio del dolor. Las únicas palabras que deben de salir y sin pensarlo mucho son aquellas palabras de bendición y adoración al Señor en medio del sufrimiento. Lo vemos en los amigos de Job, quienes fueron hasta donde estaba Job para condolerse y llorar con él. Dice la Biblia que duraron una semana sin proferir palabra, glorificando a Dios, pero en el capítulo 3, sus amigos y Job abren la boca para tratar de justificar a Dios y terminan deshonrando e hiriendo más a Job, más de lo que Job hasta ahí había sufrido. Así que el mismo Job también, cuando abre su boca y empieza a hablar, peca contra Dios y se equivoca en sus palabras. Así que tengamos cuidado de las palabras que salen de nuestra boca en medio de la prueba. Y por último, y en séptimo lugar, el sufrimiento nos prepara para servir mejor.
Si Job no hubiera sufrido como lo que sufrió, no supiéramos nada de él. El sufrimiento saca nuestro egoísmo y nos lleva a vivir con valores eternos, pensando más en lo demás que en nosotros mismos. En el sufrimiento no se trata de nosotros, se trata de Dios y de lo que Dios está preparando para usarnos, para bendecirnos y para ayudar a otros. Vemos en Job que es posible sufrir trayendo la gloria de Dios. Vemos en Cristo Jesús cómo Él sufrió en la cruz para traernos salvación, y vemos a Dios cómo sufre entregándonos a su único Hijo para traernos el perdón de nuestros pecados. Así que en los sufrimientos de Jesús nosotros podemos aprender a no dudar nunca de la bondad y la misericordia de un Dios amoroso. Que el Señor nos ayude a pasar este tiempo de fuego de la prueba por la que estamos atravesando. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu amor. Te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la prueba y del sufrimiento, estamos en tus manos, Señor. Y tú eres quien vela por nosotros, y a través del dolor y del sufrimiento, tú estás trabajando en nuestra vida y en nuestro carácter para que seamos mejores hijos tuyos, Señor. Así que te damos gracias porque en tus manos estamos seguros y el enemigo no podrá tocarnos a menos que tú lo permitas, Señor. Así que te damos gracias porque estamos en tus manos, Señor. Y de esto tú nos sacarás mucho más fortalecido, más bendecido, con un carácter firme en adoración a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve.
al Señor que estas reflexiones sean de mucha ayuda, de edificación y de fortaleza para nuestra vida. Muchas gracias nuevamente por conectarse y será hasta la próxima oportunidad, deseando y rogando al Señor que tengan una bendecida y buena semana. Bendiciones para todos.